Uruguay tiene acuerdos estratégicos con empresas petroleras. De hecho, se conoció ahora que se van a profundizar los trabajos de YPF aquí en mar territorial uruguayo porque está buscando petróleo. Se dice que hay algunas posibilidades de que el país pueda tener petróleo, nuestros mares territoriales puedan tener petróleo, un 25% aproximadamente, de eso se habla. Y cambiaría significativamente la economía de Uruguay. Esta es una perspectiva. La otra es que para buscar petróleo hay que hacer una especie de explosiones submarinas que generan una afectación al medio ambiente y a la fauna marina, según afirma la Academia Nacional, pero avalado en los antecedentes internacionales y en publicaciones científicas que son avaladas por pares en todo el mundo. Para hablar desde la perspectiva medioambiental, ya abordaremos la perspectiva económica, las posibilidades que trae, los riesgos de que se encuentre petróleo definitivamente en nuestro país. Es que invitamos hoy a esta organización que se llama Asamblea Mar Libre de Petroleras en Uruguay. Son ustedes bienvenidos. Uno es Vito Mata, bienvenido, es integrante de esta asamblea, y Pedro Riera, que es abogado de organizaciones sociales que están buscando frenar esta prospección petrolera en nuestro país. Y de hecho, lo que está pasando es que ustedes presentaron una medida cautelar para frenar esta prospección sísmica y la búsqueda de petróleo. Esto sucedió la semana pasada, ¿no, Pedro? Totalmente. La semana pasada presentamos junto a la Asamblea Mar Libre Petroleras, junto a la Asociación Civil Socobioma, que es una organización que viene elaborando mucho en el tema rescate y rehabilitación de fauna marina en Maldonado. Sí. Presentamos ante el Poder Judicial una medida cautelar de no innovar, para que el Poder Judicial ordene a ANCAP y a las empresas abstenerse a realizar toda actividad que está habilitada por los contratos firmados, hasta tanto un juez se pronuncie si estos contratos firmados son nulos o son válidos. ¿Qué pasa? Esta medida cautelar es presentada como diligencia preparatoria, es decir, previo al juicio principal, nosotros le pedimos al juez que frene todo, que no se haga ninguna actividad hasta que un juez se pronuncie acerca de la validez de los contratos. ¿Y esto tiene que ver con la ley 19.128? Hay un montón, hay una vasta argumentación de por qué estos contratos son nulos. A ver. Yo arrancaría señalando que únicamente mirar la función económica de los contratos es una perspectiva de hace 50, 60 años. Hoy tenemos que incorporar lo que se denomina función socioambiental de los contratos. Ver si las actividades habilitadas por los contratos que firma el Estado con privados son sustentables, son sostenibles. Y toda actividad que vaya en contra del orden público ambiental, llámese artículo 47 de la Constitución, llámese Ley de Protección del Medio Ambiente, la 17.283, o llámese esta ley específica que tenemos, la 19.128 de Santuario de Ballenas, si va en contra del orden público constitucional, carece de objeto y causa ilícita. Y esto no lo estoy inventando yo, lo establece el propio Código Civil a regular la nulidad absoluta de los contratos. Que un contrato que tiene objeto y causa ilícita es nulo de pleno derecho y así debe ser declarado por un juez. Bien, Pedro, yo quiero detenerte ahí porque queremos hablar con Vito, que nos explique por qué llegamos a esto. Bueno, llegamos a nuestra asamblea va a cumplir un año. Empezó a moverse en una audiencia pública, fuimos ahí para informarnos, para ver y teniendo ya antecedentes de lo que es la prospección sísmica. Entonces, gente de diversas zonas, nos congregamos ahí, empezamos a intercambiar y se decidió, digamos, formar esta herramienta que está compuesta por colectivos, por individuos, por científicos, una variedad, un abanico de gente y que abarca muchas comunidades, porque en principio, digamos, el problema marítimo, oceánico, golpea más sobre todo, o en primera instancia, a las comunidades costeras. Entonces, rápidamente, desde que se formó esto, nos ha permitido tener gente en Rocha, en Maldonado, en Canelones, en Montevideo. Pero no solo eso, en el resto del país también. Claro, pero más allá de la organización de la sociedad civil, que es sustantiva en cualquier proceso, la pregunta es,
¿Cuáles son los problemas de la prospección petrolera y la fauna marítima? Sí, sí. Como el nombre lo indica, sísmico es relativo a o proveniente a sismo, terremoto. Entonces, lo que se produce es una cantidad de terremotos producidos por el hombre de una intensidad muy grande. Dentro de lo que son los ruidos marítimos, los más altos son las pruebas atómicas y después las explosiones militares. Y el que viene enseguida atrás es la prospección sísmica, pero mucho más fuerte, digamos, que el lanzamiento de una nave espacial. ¿Y qué generan en la fauna? Bueno, esas ondas, en el mundo marino, el sonido es muy importante. Para las especies sirve para comunicarse, para buscar la familia, reunirse, para los apareamientos, sentido de orientación, para las migraciones, para todo eso. Y esos estruendos, digamos, hacen perder todo eso y se solapan con los sonidos que producen los animales normalmente. Entonces, están desorientados, algunos dejan su hábitat, se trasladan a otros lugares. Patrones migratorios que cambian, variamientos masivos de especies. Comportamientos, incluso pueden abandonar el lugar. Y está, digamos, lo que se ve, pero hay cosas que no se ve, pero que son muy importantes, incluso hasta capaz que más importantes. La gente se sensibiliza por las ballenas, los delfines, y está bien que así lo hagan, pero, por ejemplo, nadie piensa en el plancton, que es lo que está en la base de la cadena trófica, que, digamos, permite la alimentación de toda la cadena. Y el plancton, aparte, cumple una función sistémica, que es, digamos, con la función clorofiliana, recogen energía solar y eso, y producen oxígeno. Entonces, se habla mucho del Amazonas, el pulmón del mundo, pero un pulmón más grande del mundo son los océanos y los mares. Se calcula que es más o menos el 60 y algo % del oxígeno proviene de los mares y de los océanos. Entonces, para hacer algo, digamos, que la gente lo pueda valorar más, se dice que de cada 2 respiraciones, el oxígeno que consumimos proviene del mar o del océano. Entonces, es algo que es muy importante y quisiera agregar algo, también el lugar donde se va a hacer. Es un lugar que estaba previsto como zona protegida desde el año 82, se planteó en Lisboa en una reunión de la Oceánica, y bueno, se planteaba que era una zona que había que proteger por las cualidades que tiene desde el punto de vista sistémico, los servicios que da. Porque hay cosas que la gente, si no ve un valor material, le parece que no sirven para nada. Sucede lo mismo con los humedales, por ejemplo. Hay gente que dice, un humedal, no, ahí hay que secarlo, hay que hacer esto, pero no van a la función que cumplen en la naturaleza. Les pregunto a los dos, ¿hay experiencias en el mundo que hayan hecho prospección sísmica, pero con algunas medidas que mitiguen el impacto que eso genera en el ambiente? Yo te respondo de esta manera. Actualmente hay 4 proyectos en trámite de prospección sísmica, presentados por empresas privadas. No se está midiendo un proyecto global, es decir, un proyecto que sea de exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Por qué vamos a hacer prospección sísmica, que es la primera fase, digamos, que son estos, justamente como decía Vito, estas explosiones de aire comprimido de entre 230 a 260 decibeles cada 6 segundos durante más de 1000 días? ¿Por qué lo vamos a hacer si aún no estamos evaluando un impacto acumulativo? Y en este sentido, eso es lo que nos preocupa mucho, la falta de estudio de impacto acumulativo de todas las actividades y de todo el proceso como tal. Pero en otros países del mundo,
qué experiencias se han acumulado que para decir, bueno, se está haciendo esto, pero se han tomado recaudos como para no lastimar de alguna manera la fauna marina? Pues puedo dar una opinión. El problema es que se hacen protocolos o se establecen determinado tipo de normas. Entonces, se reconoce que existe un problema, se reconoce que es un proyecto de tipo C que necesita toda una cantidad de trámites y eso que otros no necesitan. Pero eso es porque está reconocido que produce daño. Entonces, cuando presentan las compañías, hay compañías asesoras que se dedican a eso, a hacer PowerPoint explicando que no va a haber ningún problema, que está todo controlado, que se van a tomar... Pero es todo muy genérico. Para poner un ejemplo, dicen, bueno, esos barcos que van continuamente haciendo explosiones, durante más o menos unos 1000 días está previsto de explosiones. Y no paran, van de día, de noche, etc. Entonces, una de las precauciones es poner a una persona con un catalejo adelante y mirando a ver si hay alguna ballena o algún delfín a menos de 500 metros. Incluso en Brasil son 1000 metros. ¿No? No sé, parece que acá son más inteligentes y se van más rápido, ¿no? Pero me refiero, son cosas que son ridículas porque a pesar de que hayan otros aparatos que pueden ver un cardumen o lo que pasa abajo, como decía, el plancton no lo tienen en cuenta para nada y está probado, se han hecho experiencias en Australia, de que una sola de esas explosiones, de esas que van a ver cada 10, 6, 7, 8 segundos, una sola, en un radio de 1 kilómetro 200 metros, mata el 64% del plancton. O sea, es un ecocidio. Y ya digo, son eso que en general la gente no piensa. Y eso que va a suceder allá en el mar, solos, con una persona que está vigilando a ver si a 500 metros hay una ballena, un delfín, algo así que se vea, ¿a quién le va a parar el carro o el buque? ¿No? Es que están acostumbrados a que no paran, a que continúan siempre. Es un poco ridículo. Una persona en relación de dependencia, en un trabajo temporal, porque no son ni siquiera empleados de la empresa, son gente que toman, y que es una forma también de tercerizar las responsabilidades, porque si después hay un error, es culpa del técnico que estuvo ahí. ¿No? Y además los efectos del ruido son difíciles de medir también, entonces claro. Se entiende, y lo que no se entiende ve, el punto. Claro, lo que no se ve. Ahora, ¿hay antecedentes a nivel internacional de juicios de esta naturaleza que permitan que obliguen a parar toda la prospección? En Argentina hemos tenido experiencias. Cuando hemos hablado con colegas argentinos nos dijeron, intenten acumular todas las pretensiones, pongan en juicio a todas las empresas. A ver, ¿cómo es? Porque detener a una determinada... Acá tenemos 4 proyectos. Sí. Pongámosle que tengamos una sentencia favorable, una medida cautelar de no innovar. Pero si es a una empresa, el resto sí las va a hacer. Entonces, lo importante acá es que estamos involucrando a ANCAP y a todas las empresas privadas en este juicio. Es decir, en esta medida cautelar de no innovar que promovimos el miércoles, están citadas para la audiencia que se debería citar y convocar a la brevedad todas las empresas privadas. Y esta medida cautelar de no innovar abarcaría a todas las empresas. Otra experiencia positiva es Sudáfrica. Sudáfrica ha tenido medidas cautelares que han incluso llegado a prohibir la actividad. Entonces, son señales claras de que en otros países sí jueces han tenido una perspectiva de principio precautorio y principio preventivo ambiental para decir, paremos, estudiemos el tema, tengamos una mirada holística como lo señalaba. Acá lo grave de todo esto es justamente seguir permitiendo estas actividades. Porque
Yo lo que quiero dejar bien en claro, porque estaba hablando con un colega de ustedes a la brevedad, las organizaciones no se oponen al desarrollo. Esto no viene a hacer un freno al desarrollo. Ahora, nosotros queremos un desarrollo sostenible, un desarrollo que preserve para las generaciones futuras. Porque si solo miramos una mirada antropocéntrica que ponga al ser humano como centro de todo, ya tenemos la respuesta. El mundo nos viene dando alertas de cambio climático, del error que estamos cometiendo en solo mirar la función económica de los contratos y empezar a mirar una mirada ecocéntrica, geocéntrica, porque tener océanos sanos nos posibilita tener pesca, nos posibilita tener un turismo y ser el Uruguay natural que nos valagordeamos por todo el mundo. ¿Cómo convive estas alertas que ustedes plantean con las declaraciones de, por ejemplo, de la presidenta de ANCAP, que dice que estas operaciones tienen un impacto nulo o casi inexistente? A mí me preocupa que justamente una ministra de Industria señale eso. En este caso fue la presidenta de ANCAP, sí, digo por la o de la presidenta Cecilia ANCAP. San Digo, Román. ANCAP viene promocionando haciendo licitaciones a empresas desde larga data. Hoy tenemos 7 contratos, es decir, tenemos toda la zona económica exclusiva dividida en bloques que fueron licitados, donde las empresas tienen el derecho exclusivo para, a su riesgo, explorar y explotar allí, y en caso de haber algún descubrimiento comercial va a haber producción compartida. Y después tenemos estos contratos multicliente que son justamente para realizar la prospección sísmica y luego vender los datos sísmicos que se consigan allí. Preocupa que sigamos promocionando actividades extractivistas. Preocupa y mucho en un país como el nuestro, que justamente estaba transitando a un cambio de matriz energética. Y esto también desde una mirada económica es mirado con alerta. Es decir, Ramón Méndez, que fue subsecretario y fue incluso en el último gobierno de Vázquez, señalaba que incluso de una mirada económica estos proyectos no son viables, porque el precio del petróleo uruguayo no va a ser competencia para precios del resto del mundo. Entonces, incluso llegando a entender que esta industria sería positiva para nuestro país, no vamos a hacer competencia. Pero YPF no gasta dinero si entiende que no va a ser redituable el negocio. Bueno, ¿no? ahí digo por ese caso que tenemos ahora, ¿no? Ahí te hago una apreciación a mi entender, ¿no? Si ellos dejan de hacer estas actividades, el precio de sus acciones se va al plomo. Ellos tienen que seguir vendiendo que esta industria es viable, porque si no, se les termina el negocio. Por eso hacen prospecciones sísmicas en todo el mundo. Vienen por un descubrimiento en Namibia, señalaron que en Brasil, Argentina o en Uruguay podría haber algún yacimiento. Entonces, para vender que esta industria sigue, porque estamos hablando de miles de millones de dólares en esta industria. La inversión que van a hacer en Uruguay está cuantificada en incluso 160.000 millones de dólares. Justamente a mi entender, para sostener el negocio, para sostener el discurso. Pedro y Vito, nos tenemos que ir ya a una tanda, se nos fue el tiempo, pero ¿qué papel tienen los informes académicos de nuestra academia sobre los riesgos o perjuicios que tendría la prospección petrolera en esta demanda o en este parate que ustedes están planteando? Tienen mucho peso y por eso le solicitamos al juez que convoque una audiencia y que convoque a científicos que nosotros ofrecemos y que el juez en sus facultades, siendo un litigio de una cuestión ambiental, incluso tenga sus facultades amplias para citar a otros científicos y escuchar a la ciencia. Porque acá en este proceso lo que le falta es escuchar la contracara, escuchar a los otros científicos. En las audiencias públicas hemos escuchado a grandes personalidades. Yo nombraría a Paula Laporta, que es una persona que nos viene dando charlas y aportando grandes insumos. Pero podría también señalar a Daniel Gilardoni con grandes alertas y podría también señalar a Omar De Feo, entre otros. Digo, hay que escuchar a la ciencia, pero no hay que escuchar a la ciencia que está del lado que es contratada por los estudios. También escuchemos a la ciencia independiente. Gracias a ambos por haber puesto el tema sobre la mesa esta mañana, por haber venido con tanta disposición a la televisión pública. Muchísimas gracias a ustedes por el Un gusto. espacio. Nos vamos a una pausa.